Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver un nuevo trabajo práctico a lo que se denomina sistemas informáticos, lo que es un sistema informático. Así que bueno, ahora vamos a tratar de explicar y bueno, me van a escuchar en off, ¿sí? Eh, y vamos a tratar de explicar todo este nuevo trabajo, ¿sí? Eh, lo primero, bueno, este trabajo lo que va a consistir es, muchas veces es encontrar palabras que ustedes por ahí les escuchan o hasta en cuando hablan de las mismas palabras y nunca se ponen a pensar qué significan, ¿sí? Usted le es dificultoso responder eh, cuál es el origen de la palabra, ¿sí? En este caso, la palabra que estamos tratando de hablar, ¿sí? Es lo que es un sistema, ¿no? Escuchamos muchas veces la palabra y entonces lo que podríamos decir nosotros que un sistema es un conjunto de elementos que están relacionados entre sí y que siempre tienen un fin en común, ¿sí? Siempre hay algo que todos buscan ese determinado objetivo final, ¿sí? Vamos a poner distintos tipos de ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, el sistema digestivo. ¿Qué lo pueden ¿Qué elementos lo componen? La boca, la faringe, el esófago, el páncreas, el hígado, ¿sí? El intestino, el recto, el ano. Todos esos elementos integran este sistema digestivo, ¿sí? ¿Qué tienen en común? Están concentrados en el cuerpo humano, ¿sí? Como lo vemos ahí. ¿Y cuál es el objetivo del sistema digestivo? Básicamente es el ingreso de alimentos y que el sistema agarre los nutrientes y todo aquello que le hace bien al organismo y deseche lo que no le sirve, ¿sí? Eso es básicamente lo que es en este caso, el sistema digestivo. Podemos tener un sistema democrático, ¿sí? Que va a estar compuesto por tres poderes: el poder legislativo, ¿sí? Eh, el poder judicial, ¿sí? Y el poder ejecutivo. Es decir, son tres elementos, ¿sí? Para la conformación de un gobierno democrático, ¿sí? Podemos tener como ejemplo el sistema solar, ¿sí? Que son los elementos serían los planetas, ¿sí? Y cómo se relacionan, porque giran alrededor de una estrella, en este caso el Sol, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo básicamente, en este caso para la Tierra, es más o menos al girar, ¿sí? Va a ir cambiando el día y la noche, el calor que genera el sol permite que haya vida, ¿sí? Si no habría el sol, los congelaríamos, no existirían vidas. Esos son distintos sistemas, ¿eh? En este caso el sistema solar, el sistema digestivo, un sistema democrático. Yo voy a tratar de poner ahora eh, distintos tipos en este caso un ejemplo de un equipo de fútbol, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá como están viendo, voy a hablar de la selección argentina, ¿sí? La selección argentina eh, son 11 jugadores, pero bueno, los jugadores cumplen funciones. Yo en este caso me voy a centrar en lo que se llama la parte defensiva, ¿sí? Por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, Armani, que es el arquero, Martínez Cuartas, Acuña, Tagliafico, Otamendi, son generalmente cuatro de los defensores. Y hay un volante que cumple para las funciones defensivas, que es Paredes. Estas 6 personas, ¿sí? Integran el sistema defensivo de la selección argentina. ¿Qué tienen en común? Obviamente, juegan en la selección argentina, tienen las mismas camisetas, ¿sí? Entran al campo de juego. ¿Y cuál es el objetivo de estos jugadores? Básicamente que el equipo rival no les haga goles, ¿sí? Esa es la función primordial que tiene el equipo estos jugadores, ¿sí? Evitar que el equipo rival les haga un gol. Fíjense
que en esta explicación no está Messi, ni Di María, ni ninguno de esos. ¿Por qué? Porque ellos por ahí integran el sistema ofensivo, que es el sistema contrario. ¿Qué hacen el resto de los jugadores? Tratan de hacerle un gol al rival, ¿sí? Obviamente todos cumplen una función, pero en este caso yo me aboqué al sistema defensivo cuando tenemos en cuenta que estos jugadores lo que hacen es evitar que el equipo rival haga un gol, ¿sí? Espero que lo hayan entendido de esta manera. Bueno, ya estuvimos hablando que es un sistema, que es un conjunto de elementos que tienen una afinidad en común, ¿sí? Y vamos a otra palabra, que es informática. Muchas veces la palabra informática es como un sinónimo de computación. Y vamos a ver que tienen muchas cosas en común, pero bueno, no son sinónimos, ¿sí? Es más, diría que computación está dentro de informática. ¿Por qué? ¿Qué es informática? Como lo dice ahí, es la disciplina o campo de estudio que abarca el conjunto de conocimientos, métodos y técnicas referentes al tratamiento automático de la información. Básicamente lo que hace es el estudio del tratamiento que se tiene con la información, ¿sí? Si lo entendemos, la computación solamente abarca lo que tenga que ver de la misma manera, pero con computadores. La informática un poco es más amplia, ¿sí? Porque entra ya en las comunicaciones también, ¿sí? Por eso siempre digo que computación está dentro de informática. Entonces, informática es una palabra francesa, ¿sí? Que significa el automatismo de la información, ¿sí? Entonces, ya venimos de dos ejemplos. Tenemos informática, ¿sí? Que es todo lo que tenga que ver con referencia con la automatización de información. Vimos que sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Entonces, lo que vamos a ir viendo ahora, disculpen, los elementos que integran un sistema informático, ¿sí? Entonces, los elementos que integran son cuatro. Son el usuario, los recursos humanos, el software, que ahora vamos a ir viendo, los datos y el hardware, ¿sí? Vamos a ver a qué se refieren, por ejemplo, al hardware. El hardware básicamente es toda la parte física de un sistema. Por ejemplo, en una computadora sería el teclado, el mouse, la pantalla, la impresora, el pendrive, ¿sí? Si eso lo tendríamos que ver con, no sé, con la comunicación, sería el celular, el módem para comunicarse, el cable de internet, ¿sí? Y el software vendría a ser la parte no física, la parte lógica. Vamos a tratar de entender, si yo, por ejemplo, tengo un celular, el hardware es el celular, es decir, la pantallita, ¿sí? La carcasa, la camarita de foto, todo es el hardware, porque es la parte física. Mientras que el software es lo que está adentro. ¿Qué quería hacer? Vendría a ser el Android, el sistema operativo y todas las aplicaciones, ¿sí? Por eso se entiende que el software se denomina a las aplicaciones, a las apps o a los programas, ¿sí? Y vendría a ser la parte no lógica. Disculpen, la parte no física. Y después tenemos los recursos humanos, que vendrían a ser nosotros, los que utilizamos los dispositivos. Por ejemplo, yo cuando uso el celular, el celular es la conjunción del software y el hardware, y nosotros que lo usamos. Pero si nosotros les tenemos que ingresar, no sé, mandamos un mensaje, picamos la pantalla, escribimos, ¿estamos de acuerdo con eso? Eso vendrían a ser los datos que nosotros ingresamos, ¿sí? Esos son los elementos de un sistema informático, los cuatro. Van a ver que ahí tenemos la palabra que dice datos, que son palabras, números, gráficos, que describen personas, eventos, cosas e ideas, ¿sí? Uno, para que tengamos una idea, si yo, por ejemplo, vamos a ver si lo podemos hacer ahora, a ver. Por ejemplo, si yo agarro un celular ahora, ¿sí? Si yo agarro un celular, tengo acá el celular, ¿sí? Yo sé que el celular, ¿sí? Yo acá, bueno, veo, no sé si lo pueden llegar a ver, tengo un control remoto. Eso es un dato, estoy describiendo algo, esta pared es amarilla, ¿sí?
Si yo digo esto qué es, que es un celular, digo, ¿para qué sirve? Disculpen, esto es un control remoto, ¿para qué sirve? Y para cambiar de canales. Entonces eso pasa a ser información, ¿sí? Eso tengan en cuenta la diferencia. El dato es una descripción de algo, que cuando es mencionado en forma del habla o escrito, ¿sí? Es lo que le digo, un control remoto. ¿Para qué sirve el control remoto? Para cambiar canal. Eso ya pasa a ser información, ¿sí? Estos son los elementos que entrega un sistema informático, ¿sí? El usuario, el software, el hardware y los datos, ¿sí? Vamos a poner un ejemplito más. Yo me voy a un cajero automático. Entonces diría que el cajero automático es el hardware, ¿sí? Todo el aparato del cajero, el teclado, la pantalla, ¿sí? Ese sería el hardware, ¿sí? El software vendría a ser los programas que tiene la pantallita que tiene el cajero, ¿sí? El dato, bueno, es cuando yo entro en la pantalla, pongo la tarjetita que me saca mi nombre, mi cuenta, y yo pongo la clave para poder acceder a ver mis cuentas. Y también le puedo poner, no sé, los montos que quiero retirar dinero, ¿sí? Todo eso pasa a ser los datos. ¿Y la información cuál sería? Que yo obtengo el dinero, ¿sí? Eso sería la conjunción de un sistema informático, ¿eh? Ahí cuando puedo extraer dinero, ahí está explicado bien. Después, todo sistema informático como tal tiene riesgos, ¿sí? ¿Por qué? Porque un sistema informático tiene que tener en cuenta 3 puntos. La integridad, la parte operativa y la privacidad de la información que maneja. Cuando alguno de esos 3 componentes es dañado, es un riesgo que ofrece el sistema informático. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo mando, no sé, un mensaje de texto a un amigo, el sistema informático me tiene que hacer que eso simplemente lo sepa yo y la persona que le envía el mensaje. ¿Por qué? Porque es parte de la privacidad de la información. Si yo tengo un cajero automático y tengo dinero, no toda la gente tiene que saber cuánto dinero tengo yo, ¿sí? Después la integridad. Si yo mando algo o, por ejemplo, en una red social o en algún lugar guardo una foto, ellos me tienen que generar que en caso de que el día de mañana pase algo, esa foto no se pierda, ¿sí? Entonces, eso tienen que garantizar la integridad, que la información no se pierda. Y lo que es la parte operativa es que sea fácil de utilizar, que para mí, que soy el dueño de esa información, sea fácil, ¿sí? Esas son las condiciones de un sistema informático que debe garantizar. Si alguno de estos componentes está en riesgo, pasamos a tener problemas en el sistema informático. Y ahí vemos los distintos tipos de riesgo que puede haber en el mismo. Pueden ser de origen físico, de origen humano o de origen técnico. Por ejemplo, yo siempre trato de poner ejemplos que salen de la computadora porque si no es como que queda muy específico de ahí. Por ejemplo, origen físico en un cajero automático, ¿sí? Que en una inundación, en un incendio no se pierde la información, ¿sí? Eso pasa a ser el problema de origen físico. Y después están los orígenes humanos, ¿sí? Es cuando hay un sabotaje o hay un robo, ¿sí? Y después está del orden técnico. Es cuando a través de virus informáticos o la intrusión de hacker dañan o roban la información. Esos son los distintos tipos de riesgo que pueden tener de origen físico, de origen humano y técnico, ¿sí? ¿Qué se hace? El sistema tiene que generar determinadas condiciones para evitar eso, ¿sí? Entonces, para proteger los datos, puedo tener, para que nadie, para la integridad y privacidad, bueno, que haya un control de acceso con claves que se vayan cambiando. Que si, por ejemplo, se pierde algo, se haga una copia de seguridad, es decir, que la información mía esté en una o varias copias en otros lugares. En caso que se dañe en un lugar, esté en las otras. A eso lo que se llaman son copias de seguridad, backup.
Y, por ejemplo, para la parte de técnica de virus y hacker, hacer sistemas antivirus, ¿sí? Para evitar que gente o terceros entren a nuestra información. Esos son los distintos tipos de tareas que vamos a realizar en este trabajo práctico, ¿sí? Van a tener un trabajo práctico donde figuran distintos tipos de elementos, ¿sí? Vamos a tener que buscar un crucigrama, ¿sí? Hay un par de preguntas, así que bueno, ahí van a tener todo para resolución del trabajo. Así que bueno, es un video cortito que se hizo básicamente para todos aquellos chicos que no se pudieron conectar al Meet. Así que les mando un abrazo grande y bueno, los vemos en el próximo trabajo práctico.